Bienvenidos a este seminario web de la Agencia Internacional de la Energía. Hoy vamos a presentarles nuestro trabajo sobre el uso de los datos del petróleo. Vamos a repasar el orden del día. Empezaremos con el panorama mundial del petróleo, seguido del balance energético del petróleo, uso del petróleo y los productos petroleros, búnkeres, recopilación de datos y finalmente uso de los datos. Vamos a empezar con una introducción sobre la relevancia del petróleo en el mix energético. Recopilar estadísticas sobre el petróleo es importante e interesante desde muchos puntos de vista. El petróleo todavía es la mayor fuente de energía del mundo, si bien su proporción de oferta total de energía primaria ha disminuido desde la función de la AIE, y sigue siendo también la más importante. En esta presentación nos centraremos en el lado de la demanda de petróleo y en algunos principios claves para recopilar y declarar el consumo petrolero. Recopilando estadísticas, podemos saber qué sectores consumen más y entender cuáles son los motores del crecimiento de la demanda. Por ejemplo, solo en los países de la OCDE, el petróleo es usado sobre todo para el transporte. En realidad, pese a la diversificación general de las fuentes energéticas, el sector del transporte depende fuertemente del petróleo. En todo el mundo se observa una tendencia similar, la de un transporte que depende poderosamente del petróleo. Vamos a centrarnos en los desafíos estadísticos y las complejidades a la hora de cuantificar el consumo de petróleo y de productos petroleros. Antes de explicar los usos finales del petróleo, es importante entender un balance energético básico, saber qué son los productos petroleros y cuáles son los flujos de estos productos. Para cualquier producto energético, en primer lugar, hay datos sobre la oferta. La oferta total de energía primaria es igual a la producción nacional más las importaciones, menos las exportaciones y más o menos las variaciones en las existencias, y los búnkeres para barcos y aviones con trayectos internacionales. Luego se produce una transformación energética, en virtud de la cual la energía se convierte en otro producto energético. Con el petróleo esto es fácil de imaginar, ya que el petróleo crudo entra en una refinería y sale convertido en un producto energético distinto, por ejemplo, la gasolina. Parte del consumo se atribuye a un uso propio de la industria energética, distinto de la transformación. Una transformación es una conversión de energía, mientras que el uso propio de la industria energética corresponde a la cantidad de energía consumida en las actividades de producción energética, es decir, la cantidad de energía consumida en una refinería o en una central eléctrica para respaldar las actividades de la planta, por ejemplo, iluminar la refinería. Por último, tenemos el consumo final total. Esto corresponde a los usos de los productos energéticos y se divide generalmente en industria, transporte y otros sectores, que incluyen los usos residenciales, públicos y comerciales, y por supuesto los usos no energéticos. En esta presentación vamos a explicar cómo se clasifican los tipos de consumo y cómo se contabilizan los búnkeres marítimos y aéreos en el ámbito del petróleo y los productos petroleros. En este punto es importante hacer la diferencia entre el petróleo crudo y los productos petroleros. Cuando decimos petróleo crudo, nos estamos refiriendo al producto primario, que sale de un pozo. En este estadio no posee muchos usos finales. Antes debe transformarse en las refinerías, en productos del petróleo utilizables. Estos últimos son los llamados productos petroleros secundarios. De modo que, cuando hablamos de usos finales, nos estamos refiriendo principalmente a los productos petroleros secundarios. Los productos petroleros tienen distintos usos finales. Vamos a ver ejemplos de distintos usos que pueden parecer ambiguos y a clasificarlos adecuadamente de acuerdo con las recomendaciones internacionales AIDES. Los usos de productos se clasifican en las siguientes categorías: transformación, uso propio de la industria energética, industria, transporte, otros y usos no energéticos. Vamos a ver qué lugar ocupan los productos petroleros dentro de este formato de balance, qué productos se usan y dónde. También abordaremos los puntos de confusión más comunes a la hora de clasificar los usos finales del petróleo y los productos petroleros. El crudo es usado principalmente en procesos de transformación, como los de las refinerías. En muy pocos países, el crudo se usa en centrales eléctricas, lo que viene a ser también un proceso de transformación energética. El gas licuado de petróleo se usa normalmente en aparatos de calefacción o como combustible de cocina en bombonas de butano. Usado en un aparato calefactor, podemos preguntarnos si se trata de una transformación. Si se usa en un aparato, pertenece a la categoría otros usos. Si ese aparato está dentro de un hogar, estamos ante un uso residencial. Si está en los edificios de una empresa o sector público, estamos ante un uso comercial y de servicios públicos. Igualmente, el gas usado para cocinar es un uso de tipo residencial.
Cuando el GLP se usa en un vehículo, estamos ante un uso para transporte. La nafta se usa para diluir el petróleo pesado a fin de que circule más fácilmente por los oleoductos, y también se mezcla con petróleos más pesados para aumentar el octanaje de los combustibles. En estos casos, debe constar como un valor negativo en la categoría transferencias, ya que las cantidades de nafta se transfieren a un producto distinto. Constará como valor positivo en las transferencias de los productos hacia los cuales se ha transferido. También se usa para limpiar metales, esto es un uso no energético. A gran escala, la nafta se usa en la industria petroquímica como insumo en la reforma y el craqueo al vapor para producir hidrógeno, etileno y otras olefinas. Esto constituye un uso industrial no energético. El queroseno, de aviación o de otro tipo, se usa para cocinar e iluminar, lo cual puede considerarse un uso residencial o comercial según el espacio donde estas operaciones tengan lugar. También se usa como combustible para tractores. Si a primera vista esto puede parecer un uso de transporte, en realidad es un uso agrícola. Además, el queroseno se usa en laboratorios químicos por distintas razones. Puede usarse para limpiar materiales, lo cual constituye un uso no energético. Ciertos querosenos se usan en laboratorios químicos como fuente de calor, lo cual debe constar como un uso energético en el sector químico. Por último, el queroseno de aviación se usa en reactores para vuelos nacionales e internacionales. Más tarde hablaremos de la distinción entre aviación nacional e internacional. La gasolina se considera normalmente como combustible para el transporte, ya que se usa en coches, motores, camiones, barcos y otros medios de transporte. Cabe señalar que los coches privados se incluyen en la categoría transporte por carretera. Todos los usos de la gasolina en un vehículo son usos de transporte. Sin embargo, una máquina doméstica como el cortacéspedes, que funciona con gasolina, deberá considerarse como un uso residencial. Igualmente, las máquinas agrícolas que funcionen con gasolina constarán bajo la categoría de uso agrícola. Los usos finales del diésel son similares a los de la gasolina, ya que se usa principalmente en los vehículos de transporte. Y al igual que con la gasolina, con el diésel se hace una distinción cuando se utiliza en máquinas domésticas o en maquinaria agrícola, por ejemplo en una motosierra. Hay muchas otras máquinas que funcionan con diésel. Estos usos finales deben ser clasificados. Por ejemplo, una grúa en una obra que funcione con diésel constará como uso final para la construcción. Además, el diésel se usa generalmente en generadores eléctricos. Por ejemplo, para suministrar electricidad a pequeña escala es frecuente el uso de generadores de diésel. Una casa pequeña sin acceso a la red eléctrica puede tener su propio generador. Este uso del diésel es considerado como una generación de electricidad por autoproductor. Este es un subsector de las centrales eléctricas. El bitumen se usa para hacer carreteras y construir tejados. Aunque el uso en construcción de carreteras y edificios puede generar confusión en un principio, se trata en realidad de un uso no energético. Las ceras de parafina se usan normalmente en cosméticos, velas y crayones. Se trata de usos no energéticos. En esta parte vamos a explicar la diferencia entre búnkeres internacionales marítimos y aéreos y navegación o aviación nacional. Hemos pasado revista a los flujos de un balance energético y hemos visto que a veces resulta difícil distinguir entre búnkeres marítimos y aéreos internacionales y navegación o aviación internacional. Veamos en primer lugar qué representan los búnkeres de buques y aviones internacionales. Los búnkeres marítimos internacionales son las cantidades entregadas a los barcos de todas las banderas para su consumo durante viajes internacionales. El petróleo es utilizado como combustible por la embarcación y no constituye parte de la carga. Se excluye el consumo de barcos en viajes nacionales. La distinción nacional e internacional viene determinada en función del puerto de salida y del puerto de llegada, y no en función de la bandera y la nacionalidad del barco. También se excluye el consumo de barcos pesqueros y el de fuerzas militares, que deberán reportarse en las categorías subsector pesquero y otros, no especificados, en el sector del transporte respectivamente. Igualmente, los búnkeres para la aviación internacional incluyen las cantidades de combustibles entregadas a los aviones para su consumo durante trayectos internacionales. No están incluidos aquí los combustibles usados por las líneas aéreas para sus vehículos de carretera. La distinción nacional e internacional viene determinada en función del aeropuerto de salida y de aterrizaje, no de la nacionalidad de las líneas aéreas. Los búnkeres para la aviación internacional y la marina internacional se sustraen de la oferta, en conformidad con el AIRES.
Por otro lado, la navegación interna y el transporte aéreo interno están en el lado de la demanda de nuestro balance energético, y más concretamente en el sector transporte. La navegación interna incluye combustibles entregados a buques de cualquier bandera para viajes no internacionales. Esto significa buques o barcos cuyos puertos de partida y llegada están en el mismo país. El transporte aéreo interno incluye entregas de combustible a aviones para vuelos nacionales, ya sean comerciales, privados, agrícolas, etc. Al igual que la navegación internacional, incluye aviones cuyos aeropuertos de salida y llegada están en el mismo país. También incluye el uso para fines distintos que el de volar, por ejemplo, para bancos de ensayo de los motores. La recopilación y validación de datos no es fácil, pero es esencial para adoptar políticas y decisiones comerciales sólidas. El objetivo de un sistema de recopilación es tener datos detallados y fiables, y para ello necesitamos, primero, una base jurídica, la cual es proporcionada por leyes estadísticas y otras leyes y reglamentaciones nacionales. Es preferible que la declaración o notificación de datos energéticos sea obligatoria. Un acuerdo institucional. El marco legal crea una base necesaria, pero no es suficiente para las estadísticas energéticas. Es preciso establecer un acuerdo institucional para garantizar, recopilar y compilar estadísticas energéticas lo más eficazmente posible entre los miembros pertinentes del Sistema Estadístico Energético Nacional. Un mecanismo de notificación y difusión adecuado. Cuestionario compatibles con los estándares internacionales, una red de contactos, un calendario acordado. Debemos también asignar recursos adecuados a la recopilación y procesamiento de los datos. También debemos revisar la metodología, anticipar y adaptar los cambios para satisfacer las necesidades nacionales e internacionales. Recopilar datos estadísticos tiene un coste. Hay que saber que a pesar de dicho coste, la falta de datos de calidad puede resultar finalmente mucho más costosa que la recolección de datos y las actividades asociadas a ella. Es preciso encontrar un equilibrio entre el uso eficiente de los recursos y la recopilación de lo necesario. Lo necesario dependerá de las necesidades de los usuarios de los datos. Sin embargo, no será posible satisfacer todas las necesidades. Es importante observar los cambios del sector energético y limitar la recopilación cooperando con organismos gubernamentales relevantes. Desafíos. A la vista del importante papel de las estadísticas energéticas, cabría esperar que la información básica en materia de energía esté disponible y sea fiable y oportuna. Pero esto no siempre es el caso y hay varias razones que lo explican. La liberación de los mercados energéticos, por ejemplo, tiene dos impactos fundamentales en las estadísticas. En primer lugar, si en el pasado podíamos obtener información detallada a partir de una sola compañía de servicios públicos, ahora se necesitan cientos de encuestas de varios actores para tener una visión exhaustiva del sector. En segundo lugar, la competitividad del mercado conduce generalmente a cuestiones de confidencialidad, que hacen más difícil la recopilación de información básica. A esto se suma la falta de recursos y la rápida rotación del personal. La recopilación de datos es un proceso complejo y costoso. A continuación vamos a presentarles los tipos de recolección de datos para estadísticas energéticas. Encuestas. Los países pueden recopilar datos apuntando a toda la población, los llamados censos, o usar una selección de unidades representativas de la población, la denominada encuesta por muestreo. Los censos son un ejercicio más costoso en tiempo y dinero, sobre todo en lo que concierne a la recopilación de datos de uso final. Hay dos tipos distintos de encuestas según las unidades de muestreo, encuestas a empresa y encuestas a hogares o residenciales. Se usan registros o listas comerciales como marco de las encuestas. Hay que tener en cuenta estándares internacionales a la hora de diseñar los cuestionarios, por ejemplo, la unidad de medida o la definición de los productos energéticos o los flujos. Los datos administrativos. Los datos administrativos son datos recopilados con fines administrativos. Pueden estar en manos del gobierno o de una empresa pública o privada y reducir la carga que supone la encuesta, pero dependen de terceras partes. De ahí que sea necesaria la cooperación entre formuladores de políticas, administraciones y estadígrafos. A continuación, vamos a ilustrar posibles fuentes y tipos de recolección de datos para el petróleo. En general, existen dos grandes fuentes para obtener datos sobre el petróleo: las industrias o proveedores energéticos por el lado de la oferta y los consumidores de energía por el lado de la demanda. Los datos sobre la oferta pueden suministrarlos industrias energéticas, cuyas actividades están directamente relacionadas con la producción o con alguna parte de la cadena del suministro. Los datos son recopilados a partir de productores energéticos, mediante encuestas o a través de datos administrativos. Los datos sobre importación y exportación suelen ser compilados por las oficinas de aduanas.
En cuanto a los datos de la demanda, el consumo energético se mide a través de encuestas de uso final a hogares y empresas. Esto incluye las encuestas a empresas, a hogares, también llamadas encuestas residenciales, a empresas que usan el petróleo y a distribuidores que venden petróleo y productos petroleros. Las encuestas estadísticas sobre el uso final de la energía son instrumentos cruciales para evaluar las actividades del consumo energético, rastrear el potencial de mejoras en eficiencia energética y ayudar a diseñar los futuros programas y políticas. Sin embargo, las estadísticas energéticas sobre el uso final para el petróleo son las más difíciles de recopilar y de entender, debido a la diversidad de productos y usos, a las amplias redes de distribución, a la movilidad y a las detalladas preguntas de los formularios. Es importante que la producción y distribución del petróleo sean monitoreadas a escala nacional con fines administrativos. En el mejor de los casos, la combinación de recopilación de datos de varios organismos de un mismo país procura información en un balance acerca de la cantidad de petróleo producido y distribuido a los distintos consumidores. Para tener un panorama completo de las estadísticas sobre la oferta y la demanda de petróleo se necesita un enfoque integrado. Esto implica la necesidad de utilizar encuestas existentes, mediciones directas y datos administrativos, así como de completar los datos existentes con herramientas de estimación y modelación para colmar las lagunas del conjunto de datos o dar cuenta de estadísticas ausentes y distorsionadas. Naturalmente, estos métodos deben adaptarse a las pautas cambiantes de producción y consumo. Por ejemplo, los productos petroleros fundamentalmente usados en el transporte pueden ser distribuidos por una sola empresa regulada a escala nacional o pueden tener muchos distribuidores en un mercado liberalizado. Los métodos de recopilación varían en ambos casos. Nos estamos acercando al final de esta presentación, en la que hemos hablado de la importancia del petróleo en el mundo, los balances energéticos del petróleo, los usos del petróleo, las diferencias entre los búnkeres para barcos y aviones en viajes internacionales y nacionales y la recopilación de datos. Ahora me gustaría abordar el tema de los usos de los datos. Los datos recopilados por la AIE tienen gran multitud de usos. Fuera de la AIE, los datos son globalmente usados por gobiernos, académicos, investigadores, analistas o inversores y otras asociaciones. Los datos se usan con varios objetivos, por ejemplo, para evaluar la seguridad del suministro, para comparar los resultados de distintos países, para evaluar la eficacia de las políticas y, sobre todo, para adoptar políticas sólidas y tomar buenas decisiones comerciales. El uso más importante de los datos estadísticos del petróleo es el Oil Information Book de la AIE y las bases de datos asociadas, pero también sirven para calcular los balances energéticos, las emisiones de CO2 y los indicadores de eficiencia energética. Otra de sus utilizaciones es la de llevar a cabo análisis y realizar previsiones, y asimismo elaborar el World Energy Outlook, una de las principales publicaciones de la AIE. Las estadísticas más utilizadas en esta están disponibles para todo el mundo en un folleto fácilmente accesible, el Key World Energy Statistics, y en la aplicación móvil asociada. Muchas gracias por su atención. Si desean más información sobre las estadísticas energéticas de la AIE, disponemos de muchos recursos útiles. Más abajo encontrarán el enlace para acceder a nuestro manual de estadísticas energéticas, una guía exhaustiva disponible en 10 idiomas. También pueden visitar el sitio web de las estadísticas de la AIE, que contiene una enorme cantidad de recursos como cuestionarios, un glosario y documentación relacionada con nuestra metodología. Además, pueden echar un vistazo a las recomendaciones internacionales de las Naciones Unidas para las estadísticas energéticas, que proporcionan un marco metodológico.